Buenas noches, profesor. Mi nombre es Cristian David González Parra, soy estudiante de programa de Costos y Presupuestos y hoy vamos a ver la historia de la administración en el siglo XX. Voy a tratar de ser bastante breve porque es mucho texto y mucha información que tenemos que cubrir. Si hablamos de la administración científica, primero tenemos que definirla, tenemos que saber qué es, y citando el texto es el estudio sistemático de las relaciones entre las personas y las tareas con el objeto de diseñar procesos de trabajo eficientes. Hubieron varios precursores de lo que es la administración, que fueron moldeando lo que es la administración moderna y sentaron las bases. Nosotros vamos a hablar sobre cinco de estos individuos. El primero sería Frederick Taylor, que obtuvo todas sus ideas en base a su experiencia laboral. Propuso sustituir las decisiones basadas en las reglas prácticas y procesos tradicionales, digamos, por más bien procesos definidos. Eh, Él proponía que el negocio supiera exactamente qué es lo que quería que hicieran los trabajadores y que se encargara de vigilar que se hiciera de la manera más económica y eficientemente posible. Eh, Tenían unos principios que hablaban sobre el desarrollo del obrero, la selección científica de los mejores hombres para que hacer la tarea, cooperar con el obrero para que pueda mejorar su desempeño y la distribución equitativa del trabajo. Hizo un trabajo excelente con unos análisis de cuál era el tiempo óptimo para hacer un trabajo, añadiendo unos porcentajes que incluían inclusive descansos, interrupciones, y esto lo llamó el tiempo estándar de operación. Propuso en general simplificar los puestos y asignar menos tareas a los trabajadores, aunque fueran estas un poquito más rutinarias. También sostenía que la gerencia era la que debería encargarse de la selección científica y formación de todos los trabajadores. Eh, Henry L. Gantt, que de hecho también era contemporáneo con Taylor, y un sistema de incentivo salarial, al igual que un sistema de programación de producción que se sigue utilizando hasta ahora, que es lo que le llamamos Gantt charts, que yo he utilizado, ni siquiera sabía que era de una persona precursora de la administración. Muy interesante. Eh, Frank Bunker Gilbert inició como aprendiz de albañil. Esta es una historia también muy interesante. Este caballero, o sea, pasó de albañil a llegar a ser gerente, o sea, a puestos o a la escala gerencial, y fue avanzando poco a poco. Hizo un estudio muy interesante sobre cuáles eran los movimientos de los albañiles para poder pegar ladrillos. Observó que había tres tipos cuando ellos querían enseñar a alguien, cuando querían trabajar lento o rápido, y lo que hizo fue analizar esto, inclusive usó técnicas muy modernas que consistían en filmar los trabajadores para definir cuáles eran los movimientos óptimos para hacer el trabajo. Eh, Henry Fayol, que es básicamente, ahora mismo considerado como el padre de la investigación moderna, porque él hizo muchos esfuerzos en sistematizarla. Clasificó las actividades en seis grupos: técnicas de producción, comerciales o compras, financieras, seguridad, contables y administrativas o gerenciales, que es básicamente la estructura de cualquier organización moderna. Eh, Describió la administración en términos de cinco funciones: planificación, organización, mando, coordinación y control. Y también propuso una lista de principios que había encontrado útiles, pero que reconoció que eran flexibles, o sea, que no eran absolutos, que eran tentativos y que inclusive podía haber algunos que él no conociera. Esta lista es un poco extensa y no vamos a cubrirla, pero estaba muy interesante y está en el texto. Eh, También propuso que las capacidades y habilidades gerenciales varían con el nivel del cargo y la dimensión de la organización. Esto quiere decir que un gerente que está más cerca del proceso operativo tiene que tener aptitudes o capacidades o tener más conocimientos técnicos que un gerente que está mucho más arriba en la cadena de mando, que tiene que enfocarse más en el recurso humano. Por último, Lord Gilk, que identificó ocho digamos, puntos aplicables a todas las organizaciones: los objetivos, la correspondencia, la responsabilidad, la cadena de mando, la especialización, ámbito de control y coordinación y definición. Y luego vamos a hablar un poco sobre el tema de los objetivos, que me pareció muy interesante. Vamos luego a hablar sobre la escuela humanística eh, y las teorías generales del sistema. Antes de eso, quiero hablar un poquito sobre la teoría burocrática. También un personaje llamado Max Weber lo que hizo fue que comparó las organizaciones con un estudio de la burocracia gubernamental de Alemania de la época. Él no lo hizo como alguien que era un administrador, sino como un, un analista, o sea, un intelectual. Por eso lleva a conclusiones muy interesantes. Eh, ¿Qué es la escuela humanística? Se realizaron primero diferentes experimentos, y esto también me llama mucho la atención. Yo había escuchado esto ya, en el que se cambiaban, digamos, la luz. Tenían dos grupos, uno de control y uno cuando se hacían las pruebas, se cambiaban la luz, le iban variando para decir cómo mejorar la producción o no. Tomaron otro grupo de mujeres y le iban cambiando la cantidad de horas que trabajaban, la cantidad de los descansos, ingresos salariales y demás. Y se dieron cuenta que ambos grupos subieron su nivel de producción, lo cual no concordaba con el experimento que se estaba haciendo. Sin embargo, encontraron un factor en común y era que no había un supervisor en ninguno de estos grupos, simplemente una persona que era un
como un observador amable. Y de esto pudieron concluir que no solamente se necesitaba un supervisor, sino una persona que fuera exhortando a los empleados, considerándolos como un recurso, y que de esta manera ellos se sentían motivados a trabajar. O sea que básicamente eh, era un apoyo para, o sea, como que no solamente era temas de dinero, también se vieron que se agrupaban grupos, eso es muy interesante, habían grupos de trabajadores que se iban agrupando y creaban sus propias reglas para poder mantener un estándar de producción, ¿no? Hablamos de las teorías generales de sistemas, que básicamente toma la organización de una empresa como un sistema de insumos, o sea, que materias primas y recursos humanos, y un resultado que es el producto terminado. Y generalmente se utiliza el dinero como una manera de medirlo. Define los elementos de una organización como una entidad, un sistema abierto, eh, en límites, misiones, objetivos y dirección y jerarquía. Había otros, pero me quedo con misiones y objetivos, porque las compañías modernas manejan mucho esto, hacen mucho énfasis en esto. Si uno trabaja en una multinacional, yo tengo la experiencia de trabajar en dos, en Dell, la marca de computadoras, y también en NTT Data Services. Estas compañías tan grandes lo que hacen es que básicamente le van vendiendo, inculcando, no vendiendo, pero inculcando a todos sus empleados cuál es el objetivo de la compañía y van alineando a los empleados con esos objetivos. Se aseguran que la persona esté de acuerdo con los objetivos para poder trabajar en cumplirlos. Y es muy interesante el proceso que hacen con los empleados. Entonces, eh, ¿qué es la ciencia administrativa? Primero, la ciencia administrativa, o sea, fue evolucionando todo lo que hemos estado hablando, pero llega un momento en que después de la Segunda Guerra Mundial, que las grandes compañías toman a estas personas que eran analistas en la Guerra Mundial y estos exmilitares usaban un sistema de técnicas, de matemáticas, de estadística para resolver problemas de logística y desempeño con un éxito muy importante. Entonces, estas grandes compañías los toman a ellos para aplicar ese mismo proceso a su compañía. ¿Ok? Ese mismo sistema a sus procesos, quiero decir. Y enfoques recientes, por último, enfoques recientes a la administración. Aquí hablamos un poco de sobre 4 puntos, que es el apoyo a la alta dirección, orientación del cliente, mejora continua y enfoque sistemático. Me pareció muy interesante por aquí el tema de operación, de orientación al cliente, porque esta persona Admin lo que hace es que había un proceso que era constaba de 3 partes, que era básicamente como el diseño, la fabricación y la venta, pero se agregó él agrega o propone agregar un tema de postventa donde se volvía a analizar todo y se tomaba en cuenta la opinión del cliente para trabajar nuevamente y mejorar el producto. Entonces, esto también pareció, es una técnica totalmente, ahora mismo muy común. O sea, es interesante cómo estas personas, inclusive 20 años atrás, 30 años atrás, fueron precursores de esto. Eh, me parece una lectura muy interesante. La verdad es que me extendí un poco, disculpe, profesor, no puedo cubrirlo todo, pero bueno, este básicamente eh, cómo ha avanzado o cómo se creó la administración moderna, o sea, cómo ha sido su evolución en el siglo XX. Muchas gracias por su tiempo y espero que tenga excelente noche. Hasta luego.